Camino de Cacupé, podemos decir ahora, ya muy cerca de la festividad de la Virgen Serrana. Sí, ya prácticamente cuenta regresiva. Sabemos que la misa central es del día lunes a las 7 de la mañana. A las 6 arranca la celebración principal. A las 6 principal, pero bueno, toda esta novena la venimos siguiendo año tras año y hoy en un día bastante importante porque el presidente de la República decidió, no como el año anterior, donde no se fue a ningún tipo de celebración, ¿verdad? Este año sí el presidente de la República decidió estar en las festividades de Cacupé. Y ya está hablando en la homilía Alberto Martínez, vamos hasta ahí en vivo, por supuesto. Con lealtad, sumisión, sean instrumento de paz, de justicia y de verdad. Realmente estamos muy orgullosos de todos ustedes. Agradecemos también al Padre Rubén que nos recibe en nombre de Monseñor Ricardo Valenzuela. Gracias por acercarse y también por mencionar a nuestros capellanes que también están aquí presentes del Obispado, la Fuerza Armada y la Policía Nacional y también de nuestros sacerdotes arquidiocesanos. Hoy, acompañados también por los preferidos del Señor, los enfermos renales y sus familias que están aquí a mi costado derecho, del albergue El Buen Samaritano del Hospital Nacional de Itagua y los ancianos del albergue de adultos mayores para personas en situación de abandono, el Cotoné de Cacupé, que fue creado también con una congregación venida de Corea para cuidar de ellos. Con este amor hacia los más pobres, con ellos y a través de ellos, los pobres, queremos meditar sobre lo que nos pide Dios en este séptimo día del novenario en honor a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Practicar la justicia. En la lectura encontramos el caracú de nuestra fe, el amor a Dios que se traduce en justicia para los pobres y vulnerables. El profeta Isaías nos invita al ayuno que agrada a Dios. Y ayunar, según la enseñanza bíblica, es para el hebreo expresión extrema de relación con Dios. El profeta llama la atención sobre el verdadero ayuno y él dice, explicándonos, ¿no saben cuál es el ayuno que agrada a Dios? El ayuno que gusta al Señor es de aquellos que practican la relación correcta con Él. Y los ejemplos de esa relación se traducen en romper cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper toda clase de esclavitud, compartir el propio pan con el hambriento, el techo con los pobres, el vestido con los desnudos, no dar la espalda al hermano, no explotar al que trabaja en la propia casa, apartar el gesto amenazante y las palabras perversas. Estos comportamientos con los más vulnerables aparecen como condición indispensable para que el Señor escuche a su pueblo. De hecho, hay un salmo que dice que el Señor inclina su oído a los que claman y constituye un acto de justicia, como lo dice Isaías 58:2. El Evangelio ratifica este mensaje profético de Isaías y señala que el día del juicio final seremos juzgados por el amor y la justicia practicada a favor de los pobres, con quienes Jesús se identifica plenamente, con los pequeños. Cada vez, dice el Señor en Mateo 25,
Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Como iglesia somos los primeros llamados a practicar la justicia. Por lo mismo, queremos hacer también una mirada hacia adentro. La iglesia ha sido en la historia de nuestro pueblo una luz que ha orientado, animado y sostenido la vida nacional. Pensemos, por ejemplo, en Juan Sinforiano Bogarín, primer arzobispo del Paraguay, verdadero padre espiritual de nuestra iglesia. El doctor Jerónimo Irala Burgos ha dicho de él: hemos visto en Monseñor Juan Sinforiano a un verdadero evangelizador y reconstructor de la moral de la nación, por haber restaurado entre ruinas sus heridas una iglesia identificada con su suerte y su destino y la fe católica de todo un pueblo muy americano, el Paraguay, como una de las notas fundamentales de su ser nacional. Podemos pensar también en otro gran misionero, el padre Monseñor Pedro Shaw, que era oblato de María Inmaculada. Justo hoy y en este año están cumpliendo 100 años de la presencia de los misioneros en el Chaco paraguayo, en el vicariato del Pilcomayo. Era un misionero muy cercano a los más vulnerables, a los indígenas, compartía su vida con ellos y después murió trágicamente hace algunos años. Recordamos también al presbítero Julio César Eduardo Ortellado, a la beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga y a tantos otros héroes y heroínas de la fe que marcaron el camino evangélico de nuestro país. También reconocemos nuestras fragilidades. Nadie está libre de pecado. La Iglesia, como comunidad humana guiada por Dios, tiene luces y sombras. Reconocemos humildemente nuestros pecados que nos han herido profundamente y las consecuencias de las mismas que han alejado del rebaño, a veces por causa de estos escándalos, y pedimos perdón a quienes han sufrido estas injusticias. La iglesia somos todos, cuando se habla de iglesia, llamados a denunciar el mal, a anunciar la buena noticia y comprometernos con el bien común. Este concepto nos ayuda como a superar polarizaciones. No existe la iglesia de ustedes y la iglesia de nosotros. Somos un solo pueblo de Dios, un solo bautismo, una sola fe. Practicar la justicia es caminar hacia nuestro Señor Jesucristo, que nos recibirá con esta expresión maravillosa: benditos, herederos del reino. El mismo Señor explica el motivo: porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Se enumeran como 6 situaciones de necesidad y de límites en los que Jesús, identificado con los pobres, se ha encontrado y en los que los benditos los socorrieron. Las necesidades se refiere a 3 ámbitos de la experiencia humana: la alimentación, el hambre, la sed; la inserción social, patria y vestido; la libertad, enfermedad y prisión carcelaria. La palabra del Evangelio deberían ser vividas sin comentarios, sin excusas que le quiten fuerza. El Papa Francisco recordaba que el mensaje de Cristo es claro, contundente. ¿Queremos agradar a Dios? ¿De verdad queremos? Entonces,
Practiquemos la justicia, luchemos por la justicia en favor de los pobres, de los vulnerables, de los marginados y descartados de nuestra sociedad, niños y mujeres, sobre todo indígenas, campesinos, enfermos graves sin recursos, que mueren esperando insumos, medicamentos en los hospitales, en tantos jóvenes que pueblan las cárceles del país, muchos de ellos víctimas de los esquemas criminales, de los crímenes organizados que los usan, los desechan. Los adictos a las drogas son, miren, son cuerpos y familias destrozadas por el dolor y la impotencia, sin condiciones para su rehabilitación. Los que emigran del campo a la ciudad y viven hacinados, sin servicios públicos suficientes, sin empleo digno, los ancianos abandonados y otros rostros sufrientes en nuestra sociedad. Recordamos las palabras del Señor. Todas las veces que hicieron a los más pequeños, conmigo lo hicieron. El año 2026 y los próximos años, los obispos del Paraguay hemos propuesto dedicarlos a promover justamente lo que está ahí arriba, en nuestro templo del santuario, el bien común. Como un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, para que el compromiso con el pobre no quede en asistencialismo, sino en impulsar la conciencia de que toda persona y todos los grupos de nuestra sociedad pueden alcanzar todos los bienes materiales y espirituales que necesitan para una vida digna, plena y feliz. Es una cuestión de justicia antes que caridad. Y San Agustín observaba: das pan al hambriento, pero sería mejor que nadie sintiera hambre y no tuviese a nadie a quien dar. Vistes al desnudo, pero ojalá no estuviesen desnudos y que estuviesen vestidos y no hubiese necesidad de vestir a nadie. Esto fue citado por el Papa León XIV en la Jornada Mundial de los Pobres, que hemos celebrado hace poco tiempo. Los pobres necesitan justicia social y respeto a sus derechos humanos fundamentales, y ya no ser indignamente tratados como receptáculos de moneditas. Como enseña Francisco, tenemos que convencernos de que la caridad no es un principio de las microrelaciones como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. Practicar la justicia y la moral es una necesidad para una sociedad sana. Estos principios éticos incluyen el respeto por la vida, la libertad, la justicia, que son la base para superar la crisis moral y económica por el que estamos atravesando desde hace algún tiempo. Cabe recordar que nuestro sistema republicano establece el equilibrio de poderes para asegurar que las decisiones públicas estén orientadas al bien común. El fortalecimiento de este equilibrio ayuda a prevenir distorsiones y a promover una gestión honesta y responsable de la cosa pública. A veces puede surgir la impresión de que la justicia no siempre está al alcance de todos. Y no es solo impresión, sino hay personas que se acercan para denunciar situaciones de injusticia, especialmente cuando se cree que depende de influencias o recursos que distorsionan esta justicia. Estas situaciones desafían al bien común y nos llaman a crecer en la justicia más plena. Como nos enseña Jesús, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Esto lo dice Jesús en Mateo capítulo 5. En oración y deseando que nadie pierda, podríamos decir, su ciudadanía celestial, hacemos nuestro clamor de tantos hermanos y hermanas que viven en situación de profunda injusticia. Entre ellos, quería mencionar muchos compatriotas humildes que se han visto afectados por la llamada mafia de los pagarés. Un esquema que habría involucrado a operadores del sistema judicial, empresas de cobranzas y profesionales del derecho, provocando sufrimiento, dolor e incluso pérdidas irreparables. Rogamos para que estas heridas se encuentren camino de verdad y justicia y para que las víctimas sean escuchadas, acompañadas y reparadas conforme a derecho. Acompañamos con cercanía las inquietudes de los jubilados municipales e invitamos a las autoridades a seguir buscando caminos de solución para que se haga justicia en este sector. Asimismo, recordamos la importancia de una gestión responsable y transparente de los fondos previsionales, incluyendo los del Instituto de Previsión Social, siempre orientada al bienestar de los aportantes. No solo es necesario administrar bien, sino también ampliar las oportunidades para que los trabajadores y más trabajadores puedan dejar la informalidad y acceder a una jubilación digna, avanzar hacia un sistema previsional más inclusivo sería un paso significativo en favor de la justicia social y del bienestar de numerosas familias de nuestro país. Consideramos que la corrupción es la fuente que atenta contra el bien común en la justicia, perjudica directamente a los más vulnerables, quienes tienen riqueza y poder, lejos de usarlos para corromper el sistema, tienen una responsabilidad moral compartirla y así crear para los ciudadanos mismos oportunidades, derechos y obligaciones. Alentamos a los responsables de la justicia de ser agentes de la misma. Felicitamos realmente a los jueces, fiscales, honestos y patriotas, que son la mayoría, que siguen demostrando en su conducta una justicia imparcial e independiente. No están solos. Hay una ciudadanía atenta y vigilante que los acompaña. Aplicar la justicia en la vida diaria realmente es un compromiso de todos. No solo las autoridades, jueces, fiscales, defensores y responsables de instituciones. Buenos cristianos, en realidad, buenos cristianos es sinónimo de buenos ciudadanos. Y ahí se amplía el concepto de la Iglesia, todos, llamados a fermentar con honestidad y con valores cristianos la sociedad. Y ahí en ese trabajo donde estamos. La injusticia y la corrupción no comienzan únicamente en las grandes estructuras, sino en gestos cotidianos, cuando damos, aceptamos coimas, cuando no cumplimos las leyes, cuando buscamos atajos, cuando no pagamos lo que corresponde o cuando tratamos de aprovecharnos de nuestros hermanos. Todos contribuimos realmente a construir o debilitar la justicia. Todos tenemos la responsabilidad de practicar la honestidad y la rectitud, todos. Pedimos a Tupac Cacupe por las autoridades que tienen la mayor responsabilidad y obligación de promover el bien común de la justicia. La Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Como decía el Papa Benedicto en Deus Caritas Es 28, no a la indiferencia, al aislamiento, marginación, mucho menos a la utilización prebendaria de los vulnerables. Ellos son la razón de ser
de nuestra República. Una nueva visión del bien común para nuestro país es urgente y necesaria, y no excluya ninguna voz. El bien común no es una opción, sino una necesidad histórica, si queremos avanzar hacia una sociedad próspera, sostenible y justa. El Papa León XIV nos invita al compromiso para resolver en realidad las causas estructurales de la pobreza con la fuerza del bien a través de un cambio de mentalidad y con la transformación de la sociedad. Existen signos muy alentadores en todo el país que muestran que Dios sigue actuando por medio de su pueblo. Un hermoso y alentador ejemplo fue la peregrinación de jóvenes que han llegado también hacia la Virgen de los Milagros. Y hace poco tuvimos también un encuentro de jóvenes en la Arquidiócesis de Asunción de 15 a 17 años, líderes de centro estudiante de distintos colegios, donde surgió con fuerza el deseo genuino de servir, de comprometerse y de trabajar por un Paraguay mejor. Esta esperanza también está presente en los jóvenes que ingresan en las Fuerzas Armadas o a la policía o a otras instituciones con intenciones limpias, vocación de servicio. En ellos reconocemos que hay semillas de un futuro mejor que ya está creciendo en medio nuestro, así como estos talleres de esta plaza, que ya están floreciendo. La Iglesia, cuerpo de Cristo, siente como su propia carne la vida de los pobres. El amor a los pobres es la garantía evangélica de una iglesia fiel al corazón. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos dice: ve y procede tú de la misma manera, siendo compasivo, empático con el sufriente. Este es un mandamiento que un cristiano debe oír resonar cada día en su corazón. Que María Santísima de Cacupé, Madre de los Pobres, nos ayude a promover el bien común, para que el Paraguay sea cada vez más justo, fraterno y solidario. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya como mencionábamos, el Señor siempre se inclina hacia nosotros para escucharlo. Bueno, escuchamos la homilía entonces del cardenal Alberto Martínez ante las autoridades, también presencia de las fuerzas policiales ahí y esta instancia a las fuerzas juveniles también para trabajar por mejorar al país. De los